En el video anterior hemos visto varias cuestiones básicas sobre qué es el bautismo. Hoy vamos a hablar de algo meramente práctico, las cosas que no sabías sobre el bautismo. Bueno, para arrancar, así como del mismo modo que la palabra de Dios es eficaz, cuando se predica y se oye, también lo es cuando la misma palabra se aplica visiblemente en el bautismo. Por eso nosotros los luteranos confesionales hablamos del bautismo como la palabra visible. La diferencia entre el evangelio predicado y el bautismo no está en el contenido, sino en la forma. La palabra entra por el oído, el bautismo entra por los ojos, pero el efecto es el mismo. Y esta verdad hay que sostenerla con cuidado, porque acá aparecen dos errores opuestos. Por un lado, el error romano, ¿no? En donde Roma enseña que el bautismo concede gracia, pero afirma que esa gracia se confiere automáticamente, sin necesidad de la fe. Y esto contradice directamente a la Escritura, que enseña que la promesa solo se recibe por la fe. Sin fe, la promesa no es aprovechada. No porque falle el bautismo, sino porque la promesa no es recibida. Por eso la teología romana, lejos de consolar al pecador, lo deja en incertidumbre y termina convirtiendo el bautismo en un respaldo de la salvación por obras. Pero el error opuesto no es mejor. Calvino y su ingranismo niegan directamente que el bautismo sea un medio de gracia. Para ellos, el bautismo no otorga nada, sino que solo simboliza algo que el Espíritu Santo hace aparte sin medios. Entonces, el argumento siempre es el mismo. El agua no puede hacer cosas tan grandes. Entonces, Lutero está de acuerdo en una cosa: que el agua por sí sola no hace nada. Pero inmediatamente aclara el punto central. No es el agua sola, sino la palabra de Dios unida al agua y la fe que se aferra a esta palabra. Entonces, por eso, cuando se quita la palabra, queda solo agua. Cuando se une la palabra, hay bautismo. Por eso, la eficacia del bautismo no depende del agua, sino de las promesas del Evangelio que Dios mismo ligó a este sacramento. La fe necesita algo en que apoyarse, algo objetivo. Y ese algo son las promesas de Dios. Negar la eficacia del bautismo es como hace el calvinismo. No es humildad espiritual, es negar las promesas que Dios mismo estableció. Por eso la teología luterana insiste en algo muy importante. No existe un bautismo externo y otro interno. No hay dos bautismos. Existe solo un bautismo, un solo lavamiento, en el que la palabra y el agua están inseparablemente unidos. Reducir el bautismo a un lavamiento externo que solo señala algo interno es negar su naturaleza sacramental. Y hacerlo, en el fondo, no es otra cosa que volver a poner la razón humana por encima de la palabra de Dios. Ahora, alguno de los errores concernientes al bautismo puede ser el de los bebés no deben ser bautizados, porque dicen no pueden creer, no pueden arrepentirse, y la Biblia nunca lo manda. Pero si eso fuera verdad, entonces el mandato de Cristo tenía que excluir a los niños, y el problema es que Jesús jamás hizo esa exclusión. Uno de los argumentos, la Biblia nunca dice que bauticemos bebés, y este probablemente es el argumento más repetido, pero tiene un problema lógico enorme. Jesús dice: id y haced discípulos de todas las naciones bautizándolos. Mateo 28:19. La pregunta es simple: ¿los bebés son parte de las naciones o no? Si están incluidos en todas las naciones, entonces están incluidos en el mandato de bautizar. Si alguien quiere excluirlos, tendría que mostrar un texto que los excluya. Pero lamentablemente ese texto no existe. Otro de los argumentos es: los bebés son inocentes. Yo entiendo que este argumento suena muy razonable, pero ignora completamente la doctrina bíblica del pecado original. San Pablo dice: por un solo hombre entró el pecado en el mundo. Y esto está en Romanos 5. Todos nacemos dentro de esa condición, pero la Escritura enseña que el pecado es culpa heredada, corrupción heredada. No somos pecadores porque pecamos. Pecamos porque somos pecadores, incluso desde el nacimiento. Por eso los bebés también necesitan el perdón que Dios da en el bautismo. Otro argumento es: los bebés no pueden creer. Este argumento parece fuerte, pero vuelve a cometer un error. Confunde la fe con una capacidad intelectual. La fe no es una obra humana. La fe es un don del Espíritu Santo. La Escritura incluso muestra niños que creen. Por ejemplo, Juan el Bautista saltó en el vientre de su madre cuando escuchó la voz de María, y esto está en Lucas 1:41. El mismo Señor Jesucristo dijo en Mateo 21:16: sí, ¿nunca leísteis de la boca de los niños y de lo que maman tú perfeccionaste la alabanza? Es claramente en donde uno puede llegar a ver donde los mismos niños pueden alabar a Dios, entonces lo conocen. Y evidentemente acá hay algo que se confunde a la fe con una capacidad intelectual.
Y la fe no es una obra humana, la fe es un don de Dios. La Biblia nunca dice que la fe dependa de la edad, de la inteligencia o del desarrollo mental. La fe depende de la obra de Dios. Un argumento fuerte que podemos mostrar es Jesús y los niños, ¿no? Donde hay un momento clave en el Evangelio que le llevan los niños a Jesús y los discípulos intentan impedirlo. Y Jesús les responde: dejen que los niños vengan a mí, porque de los tales es el reino de Dios. Esto está en Marcos 10. Entonces la pregunta es inevitable. Si Jesús quiere que los niños vengan a Él, ¿cómo podrían venir si no? Jesús en la iglesia viene a nosotros por medio de dos cosas: la palabra o los sacramentos, especialmente el bautismo. Y es ahí donde la Iglesia Católica Romana afirma que el bautismo comunica gracia, pero introduce varios errores graves. En primer lugar, enseña que la validez del bautismo depende de la intención correcta del sacerdote, es decir, que el ministro quiere hacer lo que hace la Iglesia. Pero la Escritura, en cambio, enseña que la validez del bautismo no depende del hombre, sino de la palabra de Dios. En segundo lugar, Roma sostiene que el bautismo confiere gracia automáticamente por el solo hecho de realizarse en el acto. Contra esto, la Escritura es clara: el don del bautismo se recibe por la fe. Sin fe, la promesa no es aprovechada. Además, Roma enseña que el bautismo da gracia infusa, y es decir, que es una capacidad interna para que la persona coopere con su propia salvación. Y esto va en contra de la Escritura, y la Escritura no conoce este concepto. La gracia bíblica no es una cualidad que se infunde, sino el favor inmerecido de Dios, que perdona, salva y justifica. Todos estos errores y estas cuestiones que no sabías del bautismo, aunque son diferentes entre sí, tienen algo en común. O bien le quitan al bautismo lo que Dios le dio, o bien le agregan lo que Dios nunca prometió. Es por esto que la fe luterana confiesa el bautismo tal como la Escritura lo presenta. Ni magia automática, ni símbolo vacío, sino un verdadero medio de gracia recibido por la fe. Si te gustó el video, dale like, suscríbete, pido que me apoyes dejando un comentario. ¿Y qué te pareció el video? ¿Alguna de estas cosas que te dije te sorprendieron? ¿Viste el video anterior? Nos vemos.